Estimada comunidad del Instituto Universitario Vivesano, reciban un cordial saludo de toda nuestra familia de la institución. Hoy damos inicio a una nueva actividad titulada Tercer Workshop del Diplomado en Salud Materno-Infantil, un espacio para el intercambio de saberes. Es una actividad evaluativa que va enfocada a los estudiantes del diplomado, de esta primera corte del diplomado, y será un espacio cuya responsabilidad como docente de esta actividad es el profesor Rafael Madrid, que ya se encuentra acá con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar también para saludarlo, darle la bienvenida y posteriormente también saludar a la colega Yazareni Mercadante, no solo docente del diplomado, sino también parte de la familia del instituto, específicamente de la coordinación académica. Y por supuesto saludar a todos los participantes que se han sumado a esta actividad. Recuerden que estos espacios tienen como finalidad, como lo dije en un principio, el intercambio de saberes y fortaleciendo nuestro gremio y contingente, específicamente en este caso relacionado o relacionada con el área materno-infantil. Profesor Rafael Madrid, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, doy gracias a todos los asistentes del día de hoy. En este increíble workshop, las presentantes del día de hoy hicieron un gran trabajo y ellos vienen a exponernos pues sus diferentes temas y creo que le han puesto mucha dedicación. Espero que sea de su agrado, que les guste mucho la dinámica que estamos haciendo, el diplomado de materno infantil. Y pues voy a dar iniciado con el primer grupo, el cual el tema es intervención nutricional en alergias alimentarias múltiples, y pues ya voy a dar frente a las expositoras para que ellos nos den su exposición del primer tema de este workshop del día de hoy. Gracias, profesor Rafael. Y bueno, saludo a Yazareni. Bienvenida, profesora Yazareni. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla, verla. ¿Cómo me le va? Yo sé que usted tiene un mensaje muy importante que tras cámara le transmitía a las chicas, así que se puede animar ahora que estamos en vivo y directo. Sí, bueno, muchas gracias, profesor Rafael, a los dos profes Rafael que nos acompañan hoy. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y con todas estas mujeres increíbles que les decía justo antes de entrar ya como tal a la transmisión en vivo, que estoy súper feliz de ver tantas caras femeninas representando a nuestro género dentro del ambiente académico, científico, que bueno, me hace sentir súper entusiasmada a la expectativa de ver el grandioso trabajo que hicieron. Las felicité y otra vez lo repito por su valentía, porque yo sé que tienen muchas cosas geniales para compartirnos, para actualizarnos, para mantenernos también capacitados, actualizados, valga la redundancia. Y nada, gracias por esta oportunidad de conocer ese trabajo que hicieron tan maravilloso, también a partir de nuestro diplomado. Entonces, nada, aquí estaré súper feliz de acompañarlos y espero que todos los presentes disfruten de esta jornada que estas mujeres hoy nos están ofreciendo. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti, Yazareni. Bueno, ya el profesor Rafael Madrid comentó quiénes serán las responsables entonces de abordar esta primera ponencia. De mi parte, les deseo el mayor de los éxitos. Bueno, acá estaremos muy pendientes. Ok, ya pueden iniciar para compartir la pantalla. Yo bajaré mi cámara. Bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a presentar mi grupo de 15. Nosotros vamos a presentar el artículo con el nombre Inmunoterapia oral con el huevo hidrolizado de baja alergicidad en niños alérgicos al huevo. Este es un artículo publicado en el año 2016. Es un estudio que se hizo en Suiza. Bueno, entonces voy a presentarles a todas las participantes de mi grupo.
Primero me presento, yo soy Natalia Arango, yo soy nutricionista dietista de la Universidad Escuela Nacional del Deporte ubicada en Cali, Colombia. Estoy certificada en alimentación complementaria PEICO 100 por el Instituto de 100 Nutrition y soy antropometrista ISAC 1. Actualmente trabajo como nutricionista en el Centro de Nutrición y Bienestar llamado Nutrición en Movimiento, que está ubicado también en la ciudad de Cali, Colombia. Nuestra siguiente participante, puedes continuar. Nuestra siguiente participante es la nutricionista Alma Jaimes. Ella es licenciada en nutrición, especialista en promoción de salud, tiene un diplomado en obesidad, también un curso de evidencias en el manejo de la nutrición en el embarazo. Es coach nutricional, diplomada en nutrición materno-infantil por el Instituto Vivesano y es nutricionista en Alegre Nutrición y Bienestar, donde tienen un enfoque en la mujer antes, durante y después del embarazo. La siguiente participante es la nutricionista Daniela Matei. Ella es nutricionista egresada de la Universidad de Tarapacá, Arica. Está certificada internacional en lactancia materna y alimentación complementaria por también el Instituto Vivesano Brasil. Y está certificada en psicología de la alimentación. Ella actualmente se desempeña como nutricionista en el Centro de Salud FEMED, con enfoque en la nutrición de la mujer embarazada y en el periodo de lactancia en la ciudad de Arica, Chile. Y nuestra última integrante es Ana Karen Gil. Ella es nutricionista y dietista egresada de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Tiene un curso de clínica de lactancia materna con un enfoque de atención integral, también un curso de nutrición enteral domiciliaria y ella actualmente es nutricionista de atención primaria en salud en Cefán Yayay y coordinadora de la unidad de nutrición. Listo, entonces, para dar introducción a nuestro artículo, primero, pues para empezar es importante, puedes cambiar de diapositiva, por favor. Para empezar, pues es importante saber que pues una alergia alimentaria surge a partir de una respuesta inmune que es inducida por un alimento en específico, ¿cierto? En este caso vamos a hablar acerca de la alergia al huevo, ya que es una de las alergias alimentarias más comunes que pueden presentar los niños y por lo tanto, pues se ha descrito que el manejo de las alergias a estos alimentos más que todo se ha basado en evitar el alimento causante y hacer un tratamiento, pues si llega a haber una exposición accidental a este alimento. Sin embargo, los niños que padecen esta alergia al huevo, pues es muy difícil para ellos y para sus familiares, para sus padres, evitar este alimento por completo, ya que pues el huevo es uno de los ingredientes más utilizados en casi que todos los productos alimentarios, entonces esto también puede acarrear alguna deficiencia nutricional y pues afectar la calidad de vida del niño y también de los padres. Además, pues la exposición accidental o evitar esa exposición accidental a los alergénicos del huevo, pues puede ser un poco difícil porque ellos están, digámoslo así, ocultos en varios productos alimentarios y esto puede ser pues un riesgo para la salud de los niños. ¿Puedes continuar? Bueno, por otro lado, uno de los tratamientos que se han descrito en la actualidad para el manejo de las alergias también es la inmunoterapia oral o la inmunoterapia con los alimentos. Este es un tratamiento potencialmente, digamos, curativo que puede incrementar la cantidad del alimento tolerable por la persona que es alérgica a pues, cualquier alimento alergénico. Esto puede prevenir síntomas alergénicos, reduciendo riesgos pues, de reacciones anafilácticas que pueden ser graves para la persona. Este tratamiento pues, consiste en la administración de dosis crecientes y puede ser como suministrando el alimento vía oral, vía subcutánea o vía epicutánea, sublingual también. Y pues la que más se ha estudiado o la más frecuente es la inmunoterapia oral. Y esa es la que vamos a hablar más adelante en el artículo. Entonces, en los últimos años, digamos que ha habido un creciente interés clínico y científico por estudiar esta inmunoterapia oral a los alimentos con el objetivo pues, de restablecer esa tolerancia permanente en las personas alérgicas y que puedan aumentar ese umbral de reacción a los alimentos con el fin de pues, que haya una reducción de esos efectos adversos o
reacciones alérgicas graves si llega a haber una exposición accidental a este alimento. Entonces, por esta razón, el objetivo de nuestro estudio, del estudio que estamos exponiendo, se centró en evaluar esa seguridad y eficacia del huevo hidrolizado, que fue un producto diseñado para lograr una desensibilización de los niños alérgicos al huevo. Entonces, a continuación, mi compañera les va a presentar los materiales y métodos. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ana Gil y yo expondré en relación a los materiales y métodos. El siguiente, a ese. Bien, este estudio fue un estudio piloto multicéntrico en el cual participaron un total de 29 pacientes alérgicos al huevo. Dentro de los criterios de inclusión que se utilizaron fueron que estos pacientes tuviesen entre 1 a 5,5 años de edad, que tuviesen esta alergia al huevo mediada por IgE, o antecedentes convincentes definidas como una reacción inmediata menor a 1 hora tras la ingestión del huevo. Y los criterios de exclusión fue principalmente que participaran menos del 70% de los días del consumo de este producto, o que tuviese más de 10 días consecutivos sin este producto. Bien, estos 29 pacientes se les administró diariamente durante 6 meses 9 gramos de un hidrolizado de huevo o del placebo de forma ciega y aleatorizada. Posteriormente se evaluaron los cambios en relación a la activación de los basófilos y la IgE e IgG4 específicos. Bien, en este esquema que fue extraído del estudio, se puede observar que de los 29 pacientes alérgicos al huevo, 14 fueron asignados al placebo y 15 asignados a este hidrolizado de huevo. Ya una vez que se comenzó con el proceso de administración del producto, 4 de los que estaban asignados a este hidrolizado tuvieron algún tipo de reacción, y estos fueron sacados del estudio, y los 11 restantes que continuaron más los 14 del placebo, se continuó con el proceso de esta administración de estos 9 gramos del hidrolizado, o de placebo. Bien, ¿en qué consistía este placebo hidrolizado? ¿Ya? Lo que es el hidrolizado se obtuvo mediante un secado por aspersión del líquido pasteurizado del huevo entero, y se mezcló 1 a 1 con el producto placebo. El placebo era una mezcla principalmente de maltodextrina, de aceite de palma y de agua. Bien, ya obteniendo este producto, ¿cierto?, el placebo y este hidrolizado, comenzó esta evaluación de la tolerancia del producto. ¿Ya? En el primer día se diluyó este polvo, digamos, en un líquido que contenía principalmente jugo de naranja, jugo de zanahoria, obteniendo un total de 50 ml. Posteriormente se administró este producto de entre 20 a 30 minutos en distintos pasos, en 5 pasos, comenzando con 1,5 ml hasta llegar al paso 5, donde se administraba 20 ml. ¿Ya? En caso de que no hubiese ningún tipo de reacción, se le administró un día después la dosis completa también de este producto, y en caso de reacción alérgica, este era retirado del estudio, como habíamos mencionado. Cuando no habían reacciones adversas, se continuaba con el estudio durante los 6 meses restantes. Ya todo esto bajo una indicación a los padres que era bien estricta, ¿cierto?, que tenían que mezclar este producto con la comida. Lo ideal era no calentar ni cocinar después de la adición de este producto, y los niños no debían consumir ninguna preparación que contuviese este huevo crudo o tratado térmicamente. Bien. Para analizar entonces la reacción, se realizó un protocolo de prueba de punción cutánea. Esta prueba de punción cutánea se realizó al momento de la inscripción, y se utilizó este hidrolizado, placebo, clara de huevo, etc. Y se analizó el tamaño de esta roncha. ¿Ya? Esta se analizó a través de una ecuación que incluía la D mayúscula más D minúscula dividido en 2, en donde D mayúscula es el diámetro más largo de la roncha. ¿Ya? Y como punto de corte
se midió con más o menos 3 milímetros para un resultado positivo a esta punción. Entonces, una vez que estos participantes no tenían ningún tipo de reacción, se realizó este desafío alimentario oral, en donde se hizo una provocación alimentaria con un huevo cocido, el cual fue sometido a 7 minutos de ebullición. La característica principal de este huevo es que tenía entre 50 a 60 gramos aproximadamente, y se utilizó un protocolo estandarizado. El paso siguiente fue la administración de este huevo entre 20 a 30 minutos, y también se hizo en 5 pasos hasta lograr una cantidad de 43,2 gramos. ¿Ya? En relación a los síntomas, cualquier aparición dentro de los 45 minutos se consideró como un resultado positivo a esta provocación, y también se calculó la dosis acumulada ingerida sin reacción. ¿Ya? Las reacciones alérgicas que se pudiesen haber provocado también tenían sus grados de evaluación, en donde se veía la dosis máxima tolerada en grados, según los gramos ingeridos, y la gravedad de los síntomas, que podía ser sin reacción, que era un grado 0, y ya severo cuando se catalogaba como un grado 3. Bien. En relación a la cuantificación de estos IgE e IgG4 totales, estos fueron medidos, estos anticuerpos fueron medidos utilizando ImmunoCAP, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Bien. Y la prueba de activación de basófilos se hizo, bueno, esta se evaluó principalmente al principio y al final del estudio, con una sangre periférica, la cual fue estimulada durante 15 minutos a 37 grados Celsius. Estas células se fijaron y se lisaron en los sitios de estudio, se enviaron en PDS a 4 grados Celsius, y el centro de investigación fue Nestlé. ¿Ya? Después del lavado se midió la regulación del alza SD63 y CD203.6 mediante la citrometría de flujo, y los datos brutos se analizaron con el software Flow JO, donde se hicieron las comparaciones finalmente de los valores. Bien. Y en relación finalmente a las estadísticas, estos fueron analizados en software SAS 9.2 y R 0.1, perdón, para el análisis final, y los resultados fueron, la evaluación de los resultados fueron a través de un análisis por intención de tratar. El poder del estudio se calculó en un 80% con los 16 sujetos, y el protocolo está de prueba de punción cutánea. Al comparar las ronchas entre los grupos, las diferencias de esto se interpretó como significativa cuando P era menor a 0,05. A continuación, nuestra compañera va a hacer la presentación de los resultados. Hola, buenos días. Yo soy Alma Jaimes y, como mencionaba mi compañera, voy a estarles compartiendo los resultados del estudio. Bueno, como se puede observar en los siguientes gráficos, los resultados sobre los aspectos de seguridad de huevo hidrolizado fueron los siguientes. El 100% de los pacientes toleraron la dosis completa en líquido, y el 93.3% toleraron la dosis completa en comida sólida. Solo un 6.66% no lo toleró, que esto representa un paciente. Este paciente a los 45 minutos presentó jabón y estornudó una vez. Se decidió que siguiera en el estudio y no fue necesario que tomara medicación. Bueno, y con respecto a la prueba cutánea por punción positiva, se encontró que con el huevo hidrolizado el 96.60% de los pacientes dieron negativo y 3.40 positivo.
en comparación con la yema, donde el 75.87% dio un resultado positivo y 24.14 negativo. A su vez, la exposición con la clara dio un resultado de 96.50 en positivo y 3.50 negativo. Así podemos ver, pues el resultado más alto positivo fue con la yema a comparación con el huevo hidrolizado y, perdón, fue con la clara comparado con el huevo hidrolizado y la yema. Y el tamaño de la roncha de los pacientes positivos fue de 5,5 milímetros para el huevo hidrolizado, para la yema fue de 7.35 milímetros más menos 2.69 y para la yema, perdón, y para la clara fue de 5,97 más menos 1,38 milímetros. Bueno, y con respecto a los efectos adversos, todos los participantes presentaron algún efecto adverso durante el tratamiento, a excepción de un solo participante en el grupo del huevo hidrolizado. No hubo diferencias significativas entre el grupo del huevo hidrolizado y el placebo y no hubo eventos adversos graves, no hubo necesidad tampoco de usar epinefrina relacionada a la ingesta del producto del estudio. Del grupo activo, se obtuvieron 7 efectos adversos. En este hubo un paciente que presentó efectos adversos 2 veces, los demás solo fue una vez. Y bueno, 4 de estos efectos estaban probablemente relacionados con el producto y estos efectos fueron enrojecimiento alrededor de la boca, ronchas, estornudos, brote de dermatitis atópica, estreñimiento y dermatitis. Y 3 eran poco probables relacionados con el producto, presentando vómitos, aversión al producto, tos, secreción nasal, eczema o diarrea. Y en el grupo placebo fueron 2 pacientes diferentes los que presentaron efectos adversos y ambos eran poco probables relacionados con el producto. Ellos presentaron infección respiratoria y acné. En el resultado del test de activación de basófilos, se puede observar que para ambas concentraciones de estímulos, la activación de basófilos fue significativa para el huevo hidrolizado en comparación con el huevo entero, siendo mayor la activación de CD203 con 37.50% y 27.50% para la CD63. Que fue menor. Bueno, y en cuanto a la provocación alimentaria, se realizó al final con huevo cocido como forma de introducción de huevo y bueno, cualquier aparición de síntomas se consideró como resultado positivo a la prueba de provocación. Como podemos observar, con el huevo hidrolizado, 64% de los participantes mostraron un resultado positivo y un 36% negativo, comparado con el placebo, donde el 79% fue positivo y un 21% negativo. Aunque no se observó una diferencia significativa en la clasificación general del desafío oral entre los 2 grupos, no se presentaron reacciones con un grado superior a 4 en el grado de tratamiento, mientras que 4 de los 14 pacientes en el grupo placebo tuvieron un grado mayor a 6. Como recordarán, como lo comentó mi compañera Ana, esta calificación se obtuvo de una multiplicación de la dosis tolerada que iba del 0 al 3 y de la gravedad de los síntomas que también se medía del 0 a 3, siendo el 9 la calificación más alta y 0 la más baja. En la prueba de activación de basófilos, aquí el grupo activo aumentó significativamente la IgG4 frente a clara de huevo, yema de huevo y ovoalbúmina. También la IgG4 específico aumentó
y se observó una disminución significativa en el porcentaje de células CD203 después de la estimulación de ovo mucoide, en comparación con un aumento en el tiempo en el grupo placebo. Sin embargo, para la estimulación con ovoalbúmina, huevo entero y placebo, no hubo diferencias al comparar los dos grupos. Y bueno, con esto yo estoy terminando la presentación de resultados. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañera Dani para que nos comparta la discusión y conclusiones. Buenos días, mi nombre es Daniela y voy a continuar con la discusión y conclusión. Bueno, hasta la fecha de publicación, este era el primer estudio doble ciego randomizado utilizando huevo hidrolizado para inmunoterapia en niños con alergia al huevo. Ya los resultados mostraron una alta seguridad del producto, donde todos los pacientes toleraron este huevo hidrolizado y no hubieron efectos adversos. El uso de este huevo hidrolizado indujo anticuerpos tolerogénicos IgG4 y redujo la activación basófila durante esta terapia. Tradicionalmente, la inmunoterapia oral utiliza dosis incrementada de alimentos en un ambiente controlado, en donde se denomina la fase de acumulación y posteriormente vendría la fase de mantenimiento. ¿Ya? Esto va a implicar que los pacientes tengan que ir más veces a la clínica y también esto significa una mayor carga por parte de los investigadores. ¿Ya? En cambio, en este estudio se utilizó la misma dosis tolerada desde el inicio hasta el final del tratamiento. Por lo tanto, los pacientes no tenían que ir tantas veces a la clínica para el aumento de las dosis y también otorga una mayor seguridad por menores efectos adversos. ¿Ya? En relación a esto, solamente un 0,4% se observó de reacciones adversas en el total de las dosis administradas durante este estudio, ¿ya? Lo cual es notablemente más bajo en comparado con otros resultados de otros estudios. Entonces se observó hasta un 25% de reacciones adversas en el grupo activo y un 3,9% de reacciones adversas en el grupo placebo. Es importante mencionar que los efectos adversos en inmunoterapia oral provocan un impacto negativo en la calidad de vida de los niños y es la principal causa de renuncia. Por lo tanto, es muy importante incrementar la seguridad durante esta. Bueno, la eficacia de la inmunoterapia oral con huevo hidrolizado se evaluó mediante la provocación alimentaria final con huevo cocido. Un porcentaje mayor del grupo activo, un 36%, toleró este desafío alimentario, lo cual no fue significativamente diferente al grupo placebo que presentó un 21%. Pero es destacable que las reacciones fueron menos severas en el grupo activo versus en el grupo placebo. ¿Ya? El aumento en las cantidades de proteína de huevo tolerada por un niño o por un paciente con alergia al huevo podría minimizar las reacciones alérgicas durante una exposición accidental. ¿Ya? Y en este estudio se observó que un 64% del grupo activo toleró más de 1 gramo de proteína de huevo versus un 43% del grupo placebo. Bueno, varios estudios de inmunoterapia oral de huevo mostraron aumentos desde el inicio de anticuerpos IgG4 específicos de huevo, en comparación a este estudio que solamente se observó un aumento leve, lo cual podemos atribuirlo a la baja inmunogenicidad de este huevo hidrolizado y también al poco tiempo de exposición a este. ¿Ya? En cuanto al test de activación basófila, solo se encontró un estudio en donde utilizó esta prueba y que
la cual se hizo con clara de huevo, en donde mostró una reducción de esta activación basófila en el grupo activo versus en el grupo placebo. A diferencia de este estudio que utilizó diferentes componentes del huevo y se mostró una reducción en el grupo activo, al igual que en otros estudios, pero también se observó un aumento de esta activación basófila en el grupo placebo. Pero esta diferencia solamente fue significativa en anticuerpos anti-ovomucoides. A pesar de que este estudio se centraba más en la desensibilización al huevo, más que en una tolerancia permanente, y los resultados no fueron estadísticamente significativos, todos los parámetros numéricos van en una dirección positiva. Ya posiblemente los resultados no fueron los esperados debido al corto tiempo de intervención y al reducido número de participantes. ¿Ya? Pero este artículo también abre nuevas vías al campo de la inmunoterapia oral, como con el huevo horneado, ya que debe probarse bajo supervisión médica, donde estudios recientes muestran que una exposición regular de proteína de huevo modificada térmicamente es bien tolerada hasta en un 70% de los pacientes alérgicos y podría ser clínicamente beneficioso. De hecho, la Sociedad Británica de Alergia e Inmunología Clínica recomienda la introducción de productos a base de huevo tratados térmicamente a partir de los 2 a 3 años de edad en pacientes que solo presentan síntomas leves tras una exposición significativa al huevo. Y como conclusión, tenemos que el huevo hidrolizado de baja alergenicidad sería un producto seguro de utilizar que podría acelerar el desarrollo de la alergia hasta la tolerancia. Es un estudio alentador, pero que aún debe comprobarse su eficacia clínica considerando tal vez un periodo de tratamiento más largo, un mayor número de participantes y tal vez dosis más altas. Bueno, a continuación va a seguir mi compañera Natalia con el análisis crítico del artículo. Bueno, entonces al realizar nosotros el análisis crítico, llegamos pues a la conclusión, a las respuestas de estas preguntas. Entonces la primera es que si cambiaríamos el título o que si creemos que el título pues refleja lo que se hizo en el estudio. Entonces nuestra respuesta fue que no cambiaríamos el título, ya que pues este expone exactamente lo que se hizo en el estudio, que fue pues la realización de la inmunoterapia oral con el huevo hidrolizado para los niños alérgicos al huevo. ¿No? La segunda pregunta, pues, fue que si se reflejaba en el resumen todo el contenido del artículo. Entonces, para nosotras, el resumen sí reflejaba toda la información general del artículo. Realmente uno leía el resumen y pues sí uno se daba la idea de pues todo lo que realizaban en el estudio, y lo único que podríamos como incluir es que se pudiera señalar el objetivo más específicamente. La tercera pregunta era que si se explicaba claramente el objetivo del estudio y dónde estaba ubicado en el texto. Entonces, pues en el artículo como tal no estaba explicado el objetivo o no estaba el objetivo escrito en un apartado como tal, sino que pues ya uno leyendo primero que todo el título, pues ya uno se da cuenta del objetivo que querían mostrar en el artículo, pero como tal no había un párrafo específico del objetivo. Pero igual a medida que iba leyendo también el artículo, pues sobre todo en la introducción, iban como mostrando o explicando el objetivo del estudio. La cuarta pregunta era que si el artículo presentaba limitaciones. Entonces nosotras encontramos dos limitaciones. Una era el tamaño de la muestra, que solamente eran 15 pacientes, y la duración del estudio, que también era muy corta. Entonces esas fueron como las dos limitaciones que encontramos del estudio. La quinta pregunta era que si seguíamos por la misma línea de investigación, ¿qué proyecto de investigación propondríamos luego del mismo? Entonces, nosotras pues llegamos a la respuesta que continuaríamos con el mismo diseño del estudio, pues para evaluar de una forma más certera la eficacia clínica de este tratamiento, realizando pues un estudio más amplio, con mayor número de participantes para pues, que considere un periodo de tratamiento más prolongado para generar pues resultados más certeros de este tema.
La sexta pregunta era pues que si habíamos encontrado errores ortográficos, numéricos o de referencias. Entonces, encontramos más que errores ortográficos como curiosidades. Entonces, la primera fue como la palabra hidrolizado, que ellos la escribían con S, pero al nosotras buscarla en el traductor o en el diccionario, pues aparece con Z. Pero entonces nos dimos cuenta que la palabra con S también existe, pero es del inglés americano y con Z es del inglés británico. Entonces nos pareció curioso porque, como les había mencionado anteriormente, el estudio es de Suiza. Entonces, pues nos pareció curioso que esa palabra específicamente la escribieran con el inglés americano. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que en los resultados o en varias partes del artículo lo ponen con S y en la referencia lo encontrábamos con Z, la misma palabra. Y ya por último, pues era hacer como la evaluación de las referencias del artículo, si estaban actualizadas o si eran relevantes. Entonces, hicimos una clasificación por fechas de las bibliografías. La mayoría de ellas pues eran de las bibliografías eran del 2015, del 2011 al 2015, y pues teniendo en cuenta que es un artículo que se publicó en el 2016, pues la mayoría de sus referencias eran actualizadas. La única referencia que era más antigua era de un estudio de 1999, pero pues a pesar de su antigüedad, era un artículo bastante relevante, por lo que hablaban como acerca de la prevalencia de las alergias y sobre todo que su muestra era bastante amplia. Y pues nosotras consideramos que la mayoría de la bibliografía pues era relevante para el estudio, ya que eran estudios muy similares al estudio nuestro del que hablamos, utilizaban metodologías muy parecidas, entonces nos pareció que eran muy relevantes como para hablar del estado del arte del tema. Listo, entonces muchísimas gracias por estar atentos a nuestra presentación. Bueno, muchas gracias. Este fue el primer grupo. El tema es bien interesante porque es un tema controversial dentro del mundo de la ciencia, de si este tipo de experimentación con los límites inmunológicos que puede dar una tolerancia a ciertos alimentos es válido o no. Esto puede contraer algunos problemas al ser expuestos, porque no se sabe realmente cuánto es la cantidad suficiente para dar como tal una tolerancia a un alimento en general, y también si esta puede romper algún tipo de límite inmunógeno que puede tener la persona. Y cómo cambia entre persona a persona, es un tema demasiado controverso. Entonces, muchas gracias a ustedes, muy buena la exposición, el tema es muy bueno, y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta del público para que ellas puedan responder. Rafa León tiene algún tipo de comentario. Todo en orden, ¿no? De verdad que súper clara la ponencia, súper necesaria en relación a estas temáticas que fueron abordadas en el sexto módulo. Y de verdad tuvimos unos encuentros en vivo, una simulación clínica bien interesante donde se discutió y se abordó estas temáticas. Allí quiero resaltar que la profesora Yazareni me va a apoyar para compartir el link de evaluación de este primer grupo para que por favor los asistentes puedan realizar la evaluación del mismo, tomando en consideración de que estos grupos estarán optando por una beca del 100% para cualquiera de nuestras certificaciones o cursos. Yazareni, todo suyo el micrófono para comentarnos en relación a esta ponencia. Bueno, felicitar primero a las chicas, me parece que hicieron una ponencia excelente, es un tema súper importante, sobre todo a la hora de hacer recomendaciones sabemos que este tipo de estudios, los ensayos clínicos son necesarios, sumamente importantes, son la principal fuente de insumos para las revisiones sistematizadas, los metaanálisis que nos permiten hacer recomendaciones en el área de la salud, entonces es un
tema sumamente relevante e importante. Y eso, de hecho, me gustaría, ustedes que analizaron de forma crítica ese artículo, me gustaría ponerles esta idea hipotética. Si ustedes hicieran una revisión sistematizada de la literatura sobre este tema en específico, muchachas, saben que deben cumplir una serie, nosotros debemos tener una serie de criterios a la hora de incluir un artículo, sí, todos los artículos de los, bien sean ensayos clínicos principalmente, para que a partir de la calidad de esa evidencia podamos hacer un análisis que nos permita hacer recomendaciones, unificar como tal todos esos resultados distintos sobre un tema específico, y los estudios de mayor calidad que se encajan en los criterios de inclusión de nuestra revisión son los que van a entrar. Ustedes que ya analizaron este artículo en una profundidad bastante importante, ¿consideran que él tendría la capacidad de entrar en una revisión sistemática que ustedes hicieran sobre el tema? Hola, bueno, yo voy a dar mi opinión. La verdad es que analizamos bastante el artículo. Al principio nos costó un poco entender las tablas y que se incluían dentro del estudio, y conversando también con el profesor Rafael nos dimos cuenta que habían igual algunos errores en donde también el número de participantes también era muy poco, los resultados no eran estadísticamente significativos. Por lo tanto, como yo mencionaba, era un estudio alentador, pero que le falta bastante para ser mejorado y recién poder considerarlo como para una revisión sistemática. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Hola, sí, yo respecto a lo que menciona Dani sobre que era una muestra muy pequeña, pues sí eran solo 30 participantes, y bueno, según también lo que veíamos, que pues un ensayo como el clínico como el que ellos hicieron, pues al menos deberían de ser algunos 100 o 300 participantes o más. Y el tiempo también pues fue muy corto, fueron solo 6 meses, y comparado con artículos que estaban en la referencia sí mencionaban un tiempo de entre 12 a 18 meses, entonces pues sí nos dimos cuenta junto con el maestro también que pues no era un artículo muy prometedor, y además vimos como que ahí había conflicto de intereses porque la mayoría de los investigadores trabajaban en Nestlé, y ese polvo de huevo hidrolizado pues lo habían hecho ellos. Entonces, pues por eso no creemos que es algo como muy confiable. Ahí yo voy a agregar un poco acerca de la información. Se podría hacer un artículo sistemático, una revisión sistemática si tratáramos un solo tema durante mucho tiempo. En cambio, la diferencia de este tipo de estudios es que, como ya la compañera Alma lo expuso, este básicamente fue un artículo creado por Nestlé, y digamos que para hacerlo más sistemático tendrían que tomar muchos permisos éticos para realizar de verdad un estudio más completo y compararlo que sea significativo. Entonces, sí se podría hacer sistemático, pero demoraría mucho tiempo, y no sé si la mayoría, digamos, de Nestlé quisiera hacer un aporte millonario para exponer digamos, sus políticas de empresa de creación de nuevos productos para ellos mismos. Entonces, con respecto a eso, o al menos de este tema, por medio de estos investigadores, no creo que ellos lo vayan a hacer sistemático ni público, si algo muy positivo, porque pues sería su estrategia de vender. Entonces, tomando eso en cuenta, la respuesta sería sí, sí puede ser sistemático la revisión que se puede hacer, pero no creo que pase en un tiempo muy cerca, ya que al ser fundamentado totalmente en empresa, las empresas no comparten normalmente sus conocimientos. Entonces en ese caso
tendría que ser un equipo de investigadores que se entren al tema directamente para hacer el artículo correspondiente. Entre tanto, también tenemos la segunda opción, que es que la mayoría de los participantes no están en un sitio solamente siendo evaluados durante años. Entonces, ellos tienen que hacer todos estos tipos de exámenes en su casa y asimismo las dadas las medidas para que sean más exactos de la cantidad de exposición que ellos tienen a ciertos productos. Y por eso muchas de estas investigaciones, cuando se hacen demasiado específicas por tiempos muy prolongados, la mayoría tiende a renunciar a la investigación porque se hacen como que son muy tediosas de seguir desde la casa. Entonces, por ese lado, yo creería que también habría un problema grande en hacerlo de forma sistemática. Entonces, ya partiendo de esto, yo voy a dar el siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la evaluación médica hospitalizado. La evaluación médica de niños hospitalizados en situaciones clínicas frecuentes. Este tema es bueno, entonces voy a dar como partida al siguiente grupo. Súper, mucho éxito a las ponentes. Pueden ir activando su cámara, compartiendo pantalla, por favor. ¿Se ve bien? Sí, yo lo veo bien. Sí, Ya. perfecto. ¿Estamos? Sí, estamos. Ok. Pregunta, ¿se me escucha bien donde tuve que cambiar al celular? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Ya. Buenos días, profesores y oyentes presentes. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos parte del grupo de 3 y en esta oportunidad presentaremos la revisión bibliográfica Dutch Nutritional Survey Does the Strong Kid Nutritional Risk Screening to All in Hospitalized Children. Los integrantes de esta revisión son bueno, quien les habla, Constanza Rivera, yo soy nutricionista dietista de la Universidad Santo Tomás, tengo un diploma en alergia e intolerancia alimentaria y actualmente me desempeño como nutricionista de APS en el CESFAM Jorge Jordán de Valle, como encargada del programa infantil y Chile Crece Contigo. Además nos acompaña... Bueno, mi nombre es Pamela Andrade, soy nutricionista de la Universidad Autónoma de Chile. Estoy certificada en lactancia materna y alimentación complementaria de Vive Sano Brasil. Actualmente estoy trabajando como nutricionista en una clínica pediátrica digital. Hago asesorías personalizadas de lactancia materna y alimentación complementaria y además soy asistente de calidad de un casino. También nos acompaña... Diana, estás mutada. Ah, está hablando. Sí. Ahora sí. Hola, mi nombre es Diana Mario Velázquez. Tengo un título de nutricionista dietista otorgado por la Universidad Santo Tomás en Chile y tengo un diplomado en prevención, en tratamiento y control de la obesidad de la Universidad de Chile, además de otros cursos de formación realizados en paralelo a mi pregrado. También nos acompaña... Hola, soy Tamara Vergara Ortega, soy nutricionista de la Universidad Tecno de Valdivia. También tengo un diplomado en nutrición y alimentación para el rendimiento deportivo y salud en la Pontificia Universidad Católica. Y además tengo otros cursos de pregrado y actualmente me desempeño como nutricionista deportiva de forma particular. Bueno, a modo de introducción, y continuando con nuestra presentación, esta revisión bibliográfica fue publicada el año 2009 por la revista Clinical Nutrition. Los niños que ingresan a un hospital tienen un alto riesgo de desarrollar desnutrición, además si esto va asociado a una enfermedad. Por lo tanto, en este estudio se quiere comparar el riesgo nutricional que hay siguiendo parámetros de herramientas de tamizaje anteriores, que en este caso son las de Secker, que es la evaluación nutricional subjetiva, y la de McCarthy.
Por este motivo, ellos señalan que son muy complicadas para abordarlas. Entonces, ellos proponen Strong Kits para probar la herramienta y compararlas con otras. Y de esta manera ver su eficacia. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con materiales, métodos y resultados. La muestra fue hecha en hospitales holandeses que debían poseer una sala de pediatría, los cuales el total fue de 93 hospitales generales y 8 académicos que fueron invitados voluntariamente a participar. Algunos de los criterios de inclusión fueron que la edad fuera mayor a un mes, que ingresaran a una sala de pediatría, que tuvieran una estancia de al menos un día, que fueran de raza caucásica o no caucásica, que fueran pacientes quirúrgicos, no quirúrgicos, enfermedad subyacente o no, y que además tuvieran motivos de admisión, ya sean respiratorios, gastrointestinales, neurológicos, etc. El ítem y el protocolo de investigación se dividió en dos. El ítem A, que es la herramienta de detección de riesgos nutricionales StrongKit, que es la que aparece acá arriba, el cual consta de 4 puntos, los cuales los 2 primeros fueron evaluados por pediatras y los siguientes 2 puntos fueron discutidos por los padres y los cuidadores. El ítem B fueron las medidas antropométricas, las cuales se evaluaron fueron evaluadas de manera estándar con un equipo estándar, ya sean balanzas digitales y estadiómetros. Las medidas antropométricas fueron tomadas por personal de enfermería, y el análisis de este estudio es un análisis descriptivo. Los resultados, finalmente 52 hospitales fueron los que participaron y cumplieron con los criterios de inclusión que les nombré en la diapositiva anterior, de los cuales 425 fueron el total de niños que cumplieron con esto. En esta tabla podemos ver algunos de los resultados. Por ejemplo, la mediana de edad fue de 3,5 años, la estancia hospitalaria media fue de 2 días, los pacientes que ingresaron por alguna enfermedad subyacente fue el 29% de los pacientes, y no sé, por ejemplo acá los que ingresaron por cirugía fue el 23%. También podemos analizar acá que hay una diferencia significativa entre la edad de los pacientes que eran de hospitales académicos con los hospitales generales. Los resultados de las medidas antropométricas, el 99% se les tomó el peso al ingreso, y la talla solamente al 92% de los pacientes. Esto fue el 8% restante, no le pudieron obtener la talla, ya que estaban muy enfermos, tenían problemas psicomotores o trastornos neuromusculares. De estos pacientes que poseían enfermedades agudas, solamente el 9% tenía desnutrición crónica y el 11% desnutrición. La herramienta de detección de riesgos nutricionales StrongKit fue evaluada en el 98% de los niños de este estudio, en los cuales el 10% respondió que sí al primer ítem, que era si había un estado nutricional deficiente, respondió el 10% que sí. 28% respondió que sí a si hay alguna enfermedad subyacente o riesgo de desnutrición. 38% respondió que sí a si tenía diarrea excesiva en los últimos días, vómito o una reducción de ingesta de los alimentos. Y un 15% respondió que sí a que si hay una pérdida de peso o no presenta aumento de peso en las últimas semanas o meses. En el puntaje de riesgo de desnutrición podemos ver que al aumentar el puntaje de riesgo, disminuía el puntaje de desviación estándar de peso para la talla. En categoría de riesgo podemos ver, por ejemplo, en malnutrición crónica, que hay una diferencia significativa entre el riesgo bajo, con un 8%, y el riesgo alto, y también que hay una diferencia significativa entre el riesgo moderado, que es 6%, con el riesgo alto, que sería un 28%. También podemos ver acá que en los pacientes, por ejemplo, quirúrgicos, o sea, que fueron a cirugía, que ingresaron por cirugía, hay una diferencia significativa entre el riesgo bajo, con 43%, y el riesgo moderado, con un 12%, y también hay una diferencia significativa entre el riesgo bajo, 43%, con el riesgo alto, que sería un 3%. La duración de la estancia hospitalaria fue de 2 días para los pacientes que tenían un riesgo bajo, de 3 días para los que tenían un riesgo moderado y de 3 días para los que tenían riesgo alto.
También pudimos ver que al tener un riesgo más nutricional alto, edad más joven, alguna enfermedad subyacente, ser un paciente no quirúrgico y de etnia no caucásica, tenía una estancia hospitalaria mucho más larga. La descarga de datos podemos ver que el peso y la talla fue tomada al 60% de los niños, del cual el 65% de estos niños no perdió ni ganó peso, el 35% de los niños sí perdió peso, y solamente el 3% tuvo una pérdida mayor al 5%, por lo tanto, significativa. En la discusión vamos a partir diciendo que este es el primer estudio en el que se utiliza Stronking a nivel nacional en Holanda. Es una herramienta que resume las preguntas más frecuentes en el ámbito nutricional, combinado con una visión clínica del estado de salud del niño. Dentro de las fortalezas destaca que se realizó a nivel nacional de forma voluntaria, donde se incluyó un grupo representativo de niños, ya que participaron tanto hospitales académicos como generales, y que abarcó con éxito al 98% de los niños incluidos. También, en comparación con otros estudios de tamizaje del riesgo nutricional, Stronking parece ser más práctico y sencillo de implementar, ya que puede realizarse directamente el ingreso, puede ser llevado a cabo por un solo evaluador, y el riesgo nutricional es inmediatamente determinable, haciendo de esta una herramienta que requiere menor tiempo de ejecución. Y como último punto dentro de las fortalezas, es que solo identifica el riesgo de malnutrición al ingreso. Se hace hincapié de que no es una herramienta de evaluación nutricional, sino que solo se enfoca en detectar el riesgo, para que el personal médico aborde con la intervención y el seguimiento. De esta manera, también se explica que solo se realiza una evaluación clínica subjetiva y no objetiva. Dentro de las debilidades, un punto débil de este estudio es el hecho de que esta herramienta fue utilizada por diferentes observadores, lo que posiblemente influye en los resultados. Sin embargo, se proporcionó la misma instrucción escrita a todos los pediatras participantes. Otra limitación es la falta de medición de la consistencia en la recolección de los datos, debido a la variación en las personas evaluadoras, lo que debería revisarse en futuros estudios. Y por último, como esta publicación no fue diseñada como un estudio de validación, no se puede concluir nada sobre la sensibilidad o especificidad de la herramienta Strong. Siguiente. En cuanto a las consecuencias terapéuticas de la herramienta Stronking, se propone un seguimiento nutricional según la categoría de riesgo, que se muestra en la siguiente tabla. Los niños clasificados en el grupo de riesgo moderado deben recibir una evaluación de su ingesta nutricional y se indican mediciones de peso al menos 2 veces por semana, con una reevaluación de su riesgo después de una semana. Para todos los niños en la categoría de alto riesgo, se justifica una consulta con un dietista inmediatamente después del ingreso para elaborar un plan nutricional adecuado e individualizado. Siguiente. En conclusión, utilizando esta herramienta, se encontró una relación significativa entre la puntuación de alto riesgo y la disminución de peso para la talla en una estancia hospitalaria prolongada. Esta herramienta de evaluación nutricional ayudará a concientizar a los médicos de la importancia del estado nutricional de los niños. Los ayudará a considerar cuestiones importantes relacionadas con el riesgo nutricional, incluyendo la apariencia clínica del niño, el riesgo de la enfermedad, las pérdidas nutricionales, la ingesta inadecuada y la trayectoria del peso. Además, el uso de esta herramienta puede asegurar la identificación temprana de aquellos niños con riesgo nutricional y, por lo tanto, asegurar las intervenciones nutricionales que pueden contribuir a mejoras generales en el cuidado de los pacientes. En cuanto a las consecuencias terapéuticas de la herramienta Stronking, los realizadores del estudio proponen un seguimiento nutricional según la categoría de riesgo, que expusimos en la tabla anterior. Siguiente. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar sobre el análisis crítico, que consta de 7 preguntas. La número 1, ¿cambiaría el título? ¿Cree que el título refleja lo que se estudió? No cambiaríamos el título, ya que pensamos que el título en sí engloba todo lo que
el estudio quiere mostrar y lo que se está estudiando. La pregunta número 2. ¿Refleja el resumen todo el contenido? ¿Ofrecen datos numéricos que le permiten tener una idea de la magnitud y la importancia clínica y o biológica? ¿Incluiría o eliminaría alguna información? Bueno, el resumen refleja gran parte del contenido, sin embargo, creemos que le faltan datos numéricos para poder mostrar la prevalencia de desnutrición crónica y aguda, tanto en hospitales generales como en hospitales académicos. La pregunta número 3. ¿Se explica claramente el objetivo del estudio? ¿Dónde se colocó en el texto? ¿Y cuál era el propósito del estudio? El objetivo está claramente detallado en el estudio. Este está ubicado en el último párrafo de la introducción y este objetivo es evaluar la viabilidad y el valor de esta nueva herramienta llamada StrongKit para la detección de riesgo nutricional en los niños y niñas hospitalizados en los hospitales de Holanda por 3 días consecutivos. En la pregunta número 4, presenta el artículo en las limitaciones del estudio. ¿Y cuáles eran? Bueno, como se mencionó en la discusión, solo un cuarto de los niños estuvieron hospitalizados por más de 4 días, lo que provoca que no pueda haber un seguimiento del estado nutricional de los niños con la intervención del StrongKit. La aplicación del StrongKit fue realizada por muchos observadores diferentes. Como se mencionó anteriormente, esto puede mermar los datos y va a ser imposible que haya una especificidad de los datos recolectados. Entonces no va a ser un dato muy fidedigno. Debate del valor del ítem evaluación clínica subjetiva. Aunque este era realizado por un médico, no es un dato objetivo, ya que solamente es una percepción de la persona y puede ser mermada por varios factores. Por ejemplo, cómo se sentía el médico ese día, si tuvo algún problema o no. Entonces no es un dato tangible. Y la falta de medición de la consistencia de la recolección de los datos, que se correlaciona con el segundo punto, ya que como son varios los observadores que la realizan, no hay un dato exacto. La pregunta número 5. Si usted siguiera la misma línea de investigación que el artículo plantea, ¿qué proyecto de investigación propondría luego del mismo? Como no hay un seguimiento del estado nutricional por la poca estadía de los niños, proponemos un seguimiento post-hospitalario, tanto en niños como en niñas que hayan sido atendidos y evaluados con el StrongKit. Personal específico y capacitado, que no sea cualquier personal de la salud que evalúe a los niños, que sea uno en específico y que tenga una capacitación acorde para tomar los datos como corresponde y que sean más específicos. Diferencia del estado nutricional entre hospitales públicos y privados. Para tener una diferencia del estado nutricional post-hospitalario de estos niños ya en su hogar, para ver cómo ha sido la evolución con la intervención del StrongKit y además ver la diferencia, ya que acá en Chile al menos los hospitales públicos se caracterizan por tener unos pacientes, un público de estrato socioeconómico más bajo y el privado de un socioeconómico alto. Entonces la diferencia socioeconómica es abismante, lo que también puede implicar en el estado nutricional. E incluir la etnia y la multiculturalidad. Al menos acá en Chile hay muchas etnias, lo que también diferencia en el estado nutricional, el tipo de alimento que estos tienen, y la multiculturalidad es por la gran alza de migrantes que se está dando a nivel mundial. En el punto número 6, ¿has encontrado algún error ortográfico, en valor numérico, en referencias bibliográficas, etcétera? Si es así, describe cada uno de ellos, incluyendo los de referencias bibliográficas. Y los resultados en la tabla 2, en el recuadro rojo que se muestra en la pantalla, está en inglés, claramente, y en la parte del sexo tenemos masculino y femenino. Masculino en inglés es male
con la M inicial, pero el femenino en inglés es female. Sin embargo, en la pantalla se puede ver que hay una V. Debería ser una F por female, o en su defecto, por mujer en inglés, women, con una W. Pudimos averiguar que esta V significa femenino, pero en neerlandés. Pero todo el estudio está en inglés, lo que correspondería que esta letra estuviera en inglés y no en neerlandés. Y finalmente, la pregunta número 7, hacer una evaluación de las referencias bibliográficas citadas. ¿Están actualizadas? ¿Son relevantes? ¿Eran fundamentales? Bueno, el 31% de nuestra bibliografía son del año 90, que corresponde a 5 estudios, y 69% corresponden posterior al año 2000, con 11 estudios. Entonces, ¿esta bibliografía está actualizada, es relevante y fundamental? Sí, ya que los estudios actuales, posteriores al año 2000, se basan en los estudios del 95 y 96 que están citados, ya que los del 95 y 96 son los que iniciaron las evaluaciones del estado nutricional en los niños hospitalizados. Entonces los siguientes se fueron basando en esto para también crear nuevas herramientas nutricionales, como es el caso del StrongKit. Y en total la bibliografía fueron de 16 artículos. Bueno, quiero agradecer a todos por su paciencia, por su atención, y espero que les haya quedado muy claro la presentación y que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este artículo es bueno porque siempre la evaluación del riesgo cuando entra un paciente a los hospitales es importante para saber qué tipo de conducta tienen que tener los médicos al tratar este tipo de personas. Entonces, muchas gracias a ustedes que expusieron el tema, muy bien expuesto. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer. Profesor Rafael, ¿tiene comentarios? Claro, bueno, felicitar a este grupo, la verdad que todo súper claro. Incluso el aporte que iba a generar inmediatamente durante el análisis crítico, bueno, Tamara lo abordó de manera brillante y sé que es un consenso aprobado por todo el grupo, este análisis crítico, y de verdad que súper claro, súper completo. Felicidades, chicas. Ese análisis crítico estuvo grandioso. Que bueno, ya considero que ya no es necesario el aporte porque ya lo hicieron justo en ese espacio. Así que felicidades. Gracias. Profesora Jackson, ¿tiene algún comentario? Bueno, primero felicitar también a las muchachas, a las chicas que lo hicieron excelente, muy buen análisis crítico también. Y bueno, me gustaría preguntarles, creo que todas son chilenas, no sé si ¿sí? Bueno, me gustaría preguntarles si creen que ese estudio podría ser reproducible en su país, si existe algún tipo de herramientas que ustedes consideren que pudiera aplicarse para replicar un estudio de esa magnitud, obviamente, considerando también todas esas sugerencias que ustedes hicieron al final, ¿no? Para que si tuvieran esa misma línea de investigación, que mejorarían. ¿Consideran que sería reproducible en su país? Yo creo que sí. Sobre todo en los hospitales públicos, ya que hay una mayor estadía hospitalaria que la del estudio. Entonces, también como hay una sobrepoblación en estos hospitales, para hacer una evaluación mucho más rápida y factible del estado nutricional de estos niños, es muy buena porque es rápida. Sin embargo, también lo que proponíamos que sea una persona en específico, ojalá un nutricionista, que realice esta evaluación. Bueno, muchas gracias. Para seguir con nuestro conversatorio del día de hoy, vamos a tener al último grupo. El tema es abordaje nutricional en niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud en fibrosis quística. Entonces,
Gran trabajo y le damos continuidad. Adelante, Kevin, con ustedes. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, compañeros, colegas y todos los presentes. Nuestro grupo es el grupo de 9 y les vamos a presentar el estudio sobre los efectos de la dieta de bajo índice glicémico, alto en grasa y alta en calorías sobre el control de la glicemia y perfil lipídico de niños y adolescentes con enfermedad fibrosis quística. Nuestro grupo, las integrantes, Keren Cano, nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana. Ella trabaja en la línea materno-infantil de la misma universidad. Valeria Navarro, nutricionista de la Universidad de Magallanes, es consejera en lactancia materna Lactamed Chile y tiene otros cursos también en la línea materno-infantil. Y quien les habla, Romina Gaona, soy nutricionista de la Universidad de Valparaíso con diplomado en obesidad infantil, otro en endocrinología y diabetes infantil y trabajo en un hospital de alta complejidad acá en Valparaíso. Bueno, como introducción, el artículo fue publicado en la revista de Diabetes y Síndrome Metabólico, Investigaciones Clínicas y Revisiones, que es la revista oficial de diabetes de la India, y la Fundación Nacional de Diabetes, Obesidad y Colesterol. Los autores son todos de Irán y es un estudio del año de 2020. Para comenzar, bueno, la fibrosis quística es un trastorno hereditario autosómico recesivo que es el resultado de una mutación del gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana. Esta alteración en el gen produce una alteración en el transporte del sodio y cloro, lo que lleva a secreciones mucosas anormales y pegajosas en varios órganos, principalmente en los pulmones, lo que lleva a una infección pulmonar persistente, obstrucción de las vías respiratorias e insuficiencia exocrina. La prevalencia de fibrosis quística es muy variable en todo el mundo. En promedio hay una incidencia aproximada de 1 en cada 2.500 nacimientos. En Irán, bueno, hay estudios limitados sobre la frecuencia. Tenemos que considerar que es un país que está frecuentemente en guerra, por lo tanto es muy difícil investigar y tener como una estadística nacional muy ordenada de todos estos antecedentes, pero ellos citan un estudio de Modarresi y colaboradores que indican que probablemente la prevalencia de esta enfermedad sea mayor de lo pensado en este país. Bueno, la fibrosis quística, como les decía, afecta principalmente a los pulmones y en segundo lugar al páncreas, lo que la lleva a ser una enfermedad que está íntimamente ligada con la alteración al páncreas, produciendo diabetes en muchos de estos pacientes. Por lo tanto, se postula que las dietas de bajo índice glicémico parecen ser potencialmente efectivas para mejorar el control glicémico y reducir los perfiles lipídicos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de un índice glicémico bajo versus alto y alto en grasa, alto en calorías, sobre el estado glicémico y los perfiles lipídicos de pacientes con fibrosis quística. Hola, buen día a todos. Yo soy Valeria. No sé si me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Ya. Yo les voy a hablar sobre materiales y métodos. Primero hay que mencionar que este es un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, donde el tamaño de la muestra se obtuvo de un ensayo anterior y también de una fórmula para ensayos clínicos aleatorizados.
Se dedujo entonces que cada grupo debía contar con 21 pacientes, a lo que se sumó un porcentaje de deserción del 30%. Entonces cada grupo al inicio quedó con 30 pacientes. El primer grupo fue sometido a una dieta alta en grasa y alta en calorías, mientras que el segundo grupo fue sometido a una dieta de bajo índice glicémico. Como ya mencioné, este es un estudio doble ciego, donde los pacientes y los asistentes de los investigadores estaban cegados a la distribución por grupo. Dentro de las variables principales que se analizaron tenemos glucosa sérica, insulina sérica, hemoglobina glicosilada y perfil lipídico, donde la muestra se obtuvo de una muestra de sangre venosa ya después de 12 horas de ayuno. Y el análisis de los datos, el análisis estadístico se hizo mediante el programa SPSS 23.0. Se aplicaron pruebas como la de Kolmogorov-Smirnov, pruebas T, chi cuadrado, covarianza, todo esto para ver cuál era el impacto que tenía la dieta de bajo índice glicémico sobre la glicemia y el perfil lipídico de estos pacientes. Los participantes de este estudio fueron niños y adolescentes con fibrosis quística que fueron remitidos a la clínica de fibrosis quística del Centro Médico para Niños, que está afiliado a la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, desde diciembre del 2018 a junio del 2019. Dentro de los criterios de inclusión tenemos la edad, ya entre 6 y 18 años, la prueba de sudor o prueba genética positiva para fibrosis quística y una PTGO normal. Dentro de los criterios de exclusión tenemos enfermedades crónicas como diabetes, tiroides, hepatitis, cirrosis, hospitalización un mes antes, cirugía un mes antes, cirugías programadas para los próximos 3 meses, excepto si son dentales, el uso de esteroides, la nula disposición a seguir la dieta o problemas simplemente para adherirse a la dieta. Dentro de las características de la intervención, tenemos que este estudio está constituido por 2 grupos, tuvo una duración de 3 meses, con una evaluación al inicio y una después de 3 meses. Al inicio también se entregó un consentimiento informado. En relación al diseño de la dieta, se obtuvo el cálculo de los requerimientos de los pacientes a través de una fórmula clínica pediátrica, y la distribución de la molécula calórica es la que se ve a continuación. El primer grupo, sometido a una dieta alta en grasa, alta en calorías, podía consumir carbohidratos de cualquier fuente, provenientes de cualquier fuente. Mientras que el grupo sometido a bajo índice glicémico tenía la misma distribución de la molécula calórica, sin embargo, la procedencia de los carbohidratos debían ser de alimentos o de fuentes de bajo índice glicémico, ya menor a 50. Y estos alimentos estaban detallados en las tablas de índice glicémico de Irán, tablas internacionales. Todos los pacientes recibieron porciones de intercambio, listado de intercambio, recomendaciones de alimentos, alimentos prohibidos, permitidos, todos fueron entrenados para seguir la dieta. En relación a las mediciones que se hicieron, además de peso y talla, al inicio también se entregó un formulario de información general para obtener nombre, edad, sexo, edad de diagnóstico de fibrosis quística, actividades que realizan, etc. Y en relación al análisis dietético, se hicieron 2 recordatorios dietéticos de 3 días cada uno, y a esto se sumó una verificación telefónica que hacía un dietista ya para ver la adherencia, si realmente estaban consumiendo o no alimentos de bajo índice glicémico. Bueno, entonces les voy a contar un poquito sobre los resultados. Les voy a presentar básicamente 3 tablas con los resultados que nos presentan los autores. En esta primera tabla está la línea de base, o sea, cada una de las características o variables generales de la población que se evaluó. Y aquí encontramos cada uno de los grupos y el valor de P. Ellos consideraron
que había diferencias estadísticamente significativas con un valor P igual o inferior a 0.05. Entonces, básicamente lo que nos muestra esta tabla cuando observamos el valor P es que ninguno es igual o inferior a 0.05, es decir, en estas características como edad, peso, talla, bueno, todas las que aparecen acá, los dos grupos tenían características muy similares, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Posteriormente, ellos nos presentan esta segunda tabla en la que aparecen el consumo o la dieta, la ingesta de nutrientes de los participantes. Entonces aquí encontramos en las variables diferentes nutrientes, encontramos la energía, proteína, grasa, pues los macronutrientes y algunos nutrientes específicos. Y aquí también vemos ambos grupos. ¿Qué encontraron aquí ellos? Que solamente hubo diferencias estadísticas en la dieta de los dos grupos en el consumo de hierro. Y eso que son diferencias marginales, porque miren que el valor es de 0.05 exacto. Sin embargo, ellos lo mencionan y resaltan que fue el único nutriente en el que hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Es decir, tenemos dos grupos muy similares en consumo y en sus características iniciales. Y luego ellos nos presentan la tabla 3, donde están, digamos, los resultados más importantes. Entonces acá ya vamos a encontrar en esta parte cada una de las variables que ellos evaluaron. Entonces está la glucosa en sangre, la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico. Y aparece para cada uno de los grupos. Entonces aquí lo que ellos quisieron mirar fue los cambios que habían en cada grupo al principio y al final de la intervención que se realizó. En esta partecita vamos a encontrar los datos del grupo que no tuvo control del índice glicémico. Entonces aquí encontramos cuando iniciaron, cómo estaban estos valores, cómo finalizaron, cuál fue el cambio que se dio y si esas diferencias eran estadísticamente significativas o no. Aquí tenemos en rosadito, van a encontrar los datos en los que hubo diferencias estadísticamente significativas. Y en azul, datos que ellos, si bien los resaltaron, no, estadísticamente no fueron significativos. Y acá encontramos lo mismo para el grupo que tuvo control del índice glicémico. Entonces vamos a hacer como un paseíto rápido por lo que ellos encontraron. Nos vamos primero para la glucosa, que era un dato muy importante para ellos. Entonces ellos que encontraron, voy a mover esto acá porque no me deja ver. Entonces ellos que encontraron que en la glucosa, en el grupo que no tuvo control del índice glicémico, se incrementaron los niveles de glucosa, mientras que en el grupo al que sí se le hizo control glicémico, esos niveles se disminuyeron, que era lo que ellos estaban buscando, y miren acá el valor de P, y están rosaditos, o sea que esos datos fueron estadísticamente significativos. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, entonces aquí tenemos que en el grupo que no tuvo control glicémico, que es este, hubo una disminución de la hemoglobina glicosilada, pero esa disminución no fue estadísticamente significativa, mientras que en el grupo que sí tuvo el control glicémico hubo disminución y fue significativo. Y el otro dato que ellos resaltan, porque en los otros pues los valores no fueron como lo suficientemente importantes para destacarlos, están los triglicéridos, donde encuentran que en el grupo sin control del índice glicémico se incrementaron los valores de triglicéridos y con diferencias significativas, mientras en el grupo de la intervención, que tenía control del índice glicémico, aunque se subieron estos niveles de triglicéridos también, las diferencias no fueron significativas. Y finalmente, para contarles de lo que nos presenta esta tabla, este valor de P final que ustedes ven acá, que les estoy señalando con el cursor, era para mostrar si habían diferencias entre los dos grupos, o sea, entre el grupo que no tuvo control de índice glicémico y el que sí. Y se encontró que solamente hubo diferencias significativas en los valores o en los niveles entre los dos grupos para la glucosa en sangre. Entonces, ¿ellos qué resaltaron como resultados? Respecto a la hemoglobina glicosilada, ellos resaltan que hubo una disminución significativa en el grupo que tuvo el control del índice glicémico, una disminución significativa con respecto a sus valores iniciales. Entonces empezó por acá en 6.17 y terminó en 5.96, ¿cierto? Y lo segundo que ellos resaltan y a lo que más énfasis le hacen en todo el artículo es a una disminución significativa de la glucosa en el grupo que tuvo control de índice glicémico versus el que no.
Entonces estos resultados a simple vista pues nos llaman la atención, pero hay un asunto que nos hizo clic a nosotros y lo revisamos con el profesor, y es que si bien hubo cambios, y aquí podemos ver que hubo una disminución de la glucosa, de 103 pasó a 92. Si bien se dieron estos cambios, estos valores son valores de normalidad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera eso nos cuestiona un poquito sobre la utilidad real que va a tener, que tendrían los resultados de este estudio para una aplicación a los pacientes que tengan una diabetes asociada a fibrosis quística, cuando se está haciendo como la atención clínica. Finalmente, entonces, esos eran los resultados, contarles un poquito de la discusión. Ellos en su discusión resaltan muy positivamente y hacen mucho énfasis en que no encontraron ningún estudio previo que evaluara como ellos los efectos de la dieta baja en índice glicémico versus la que no, sobre los índices glicémicos en pacientes con fibrosis quística. Y nos hacen un recuento de otros estudios en donde también se utilizó como intervención una dieta con control en índice glicémico, con carbohidratos de bajo índice glicémico. Y que en la revisión que ellos hicieron dividían esos estudios en dos grupos grandes que les voy a contar. El primer grupo fue donde utilizaron esa intervención, pero en otras formas de diabetes, es decir, no asociadas a fibrosis quística. Y mencionaban, por ejemplo, este estudio, que fue un metaanálisis, que mostraba un efecto pequeño pero clínicamente útil sobre el control glicémico a mediano plazo en pacientes con diabetes. Este estudio decía hay colaboradores que mostró que la intervención reduce significativamente los niveles séricos de hemoglobina glicosilada y de glucosa en sangre cuando intervinieron así a pacientes con diabetes mal controlada. Y en el otro grupo de estudios que revisaron, se encontró el papel potencial de esta dieta con control del índice glicémico para la fibrosis quística. Este primer estudio no fue exclusivamente en niños, pero sí en pacientes con fibrosis, y específicamente en nutrición enteral. Se encontró que cuando se hacía este control en la nutrición enteral, los pacientes mostraban mejorías en el nivel de glucosa y de insulina. Y este segundo estudio sí se hizo en niños que tenían fibrosis quística y también mostraron una mejoría en los niños con intolerancia a la glucosa, y resaltan que ambos estudios eran estudios no aleatorios, mientras que el de ellos sí era un estudio aleatorio. Con todo esto ellos llegan como a decir, bueno, eso significa que la dieta con control de índice glicémico, baja en índice glicémico, sí podría ser un enfoque apropiado para prevenir o controlar la diabetes mellitus asociada a fibrosis quística. Y esto nos llama un poquito la atención porque está hablando de diabetes, pero como les mostré ahorita y como nos contó Valen, pues el estudio se hizo en niños que si bien tenían fibrosis quística, no tenían diabetes mellitus asociada. De todo eso ellos concluyen que la adherencia a una dieta baja en índice glicémico durante 3 meses parece ser eficaz para mejorar el estado glicémico en niños y adolescentes con fibrosis quística, pero aclaran que hay que hacer más estudios para confirmar los hallazgos que se obtuvieron. Vamos a pasar entonces al análisis crítico. Bueno, la primera pregunta nos decía si cambiaríamos el título. Y no, el título lo dejaríamos como está, es bastante largo, pero refleja totalmente lo que se estudió. La pregunta número 2 es si refleja el resumen todo lo estudiado, si se ofrecían datos numéricos y si había importancia clínica. Sí, el resumen refleja gran parte del contenido, entrega datos numéricos sobre los resultados más relevantes, y podríamos decir que incluiríamos algunos datos como que el índice glicémico que ellos consideraron bajo fue menor a 50 y que la duración del estudio fue de 3 meses. La pregunta 3. ¿Se explica claramente el objetivo del estudio? ¿Dónde se colocó en el texto cuál era el propósito del estudio? El objetivo del estudio era evaluar el efecto de una dieta de bajo índice glicémico, alta en grasa, alta en calorías, sobre la glicemia y el perfil lipídico de pacientes con fibrosis quística. Esto sale definido desde el título, pasando por el resumen, cuando hablamos de metodología, vemos las variables, lo que mencioné, ¿cierto? En todas partes sale súper claro y definido cuál es el objetivo de este estudio.
La pregunta 4, ¿presenta el artículo las limitaciones del estudio? ¿Cuáles eran? Las limitaciones son: no se utilizó ningún indicador bioquímico para evaluar la adherencia y la dieta, porque solamente hacían llamadas telefónicas. No se consideró la integración de monitores continuos de glucosa. El periodo de seguimiento para detectar cambios de la hemoglobina glicosilada era de 3 meses. Estos 3 primeros limitaciones aparecen descritas en el estudio. Nosotros también consideramos que la demografía es una limitante para la toma de muestras y el acceso a los pacientes, en este caso. Frente a esta pregunta respecto a si siguiéramos la misma línea de investigación, ¿cómo la plantearíamos? Entonces tuvimos en cuenta dos asuntos. Lo primero es que incluiríamos a los pacientes que tienen diabetes mellitus asociada a la fibrosis quística, porque creemos que la utilidad que se busca en este tipo de estudios sería eso, poder ver si hay una mejoría con esta dieta en los pacientes con diabetes mellitus asociada a la fibrosis quística. Y lo segundo es que nos gustaría poder replicar el estudio con algunas modificaciones para hacerlo como más adecuado en su parte metodológica, en pacientes latinoamericanos que corresponden a nuestro contexto para ver cómo es el comportamiento. Y nos preguntan si encontramos algún error ortográfico. Realmente no encontramos errores ortográficos como tal, pero nos llamó la atención y quisimos presentarles esta parte. Y es que la sigla FBG está todo el tiempo en el texto y es un resultado central. Todo el tiempo lo mencionan, pero en ningún momento, hicimos una revisión exhaustiva para identificarlo, en ningún momento describen qué significa la sigla. Y esto es un asunto importante para la comprensión del texto. Y la última pregunta era en relación a las referencias bibliográficas citadas. Si hacemos una diferencia por año, en general la mayoría se concentraba del 2003 en adelante, principalmente el 2009, 2016 y 2019 concentran la mayor cantidad de referencias bibliográficas. Y si es que eran relevantes del total presentada de la bibliografía, consideramos que 2, que sería el 5% de la referencia, no la consideramos relevante, ya que una hacía alusión a los niveles de interleuquina 17 como marcador de adenocarcinoma de páncreas en adultos, y el otro estudio que no consideramos tan relevante fue el rol del gen regulador de la conductancia de transmembrana, pero en la cicatrización de heridas. Bueno, y con esto cerramos nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy bien expuesto. Este grupo creo que fue con el que más hablé acerca del artículo y sus condiciones. Ya que como ellas mismos lo mencionaron, este artículo está hecho en Irán y es un país en guerra desde hace unas décadas. Entonces este tipo de estudios son bien importantes porque son comunidades o países donde no se tiene tanta información acerca del comportamiento de las enfermedades, justamente como ellos lo dijeron, en la demografía del país, y también porque es muy difícil de acceso a los pacientes en los diferentes hospitales. Entonces, es bueno replicar que este tipo de estudios son buenos para comparar también con otros países la demografía y el tipo de enfermedades que se pueden presentar. No sé si Rafael León tenga algún comentario. Sí, tengo una pregunta. Chicas, la diferencia entre índice glucémico y carga glucémica, ¿la conocen? Y en este caso, ¿cuál sería el elemento a revisar o estar más pendiente al momento de realizar este tipo de estudios? O sea, lo comento porque es importante conocer la diferencia entre índice glucémico y carga glucémica. Incluso fue un debate bien interesante que se generó en el sexto módulo, en el último encuentro. Así que no sé si ya llegaron a esa clase, profundizaron más sobre este tema.
Me gustaría saber la opinión de ustedes. Bueno, en relación... Específicamente en la clase 40. Adelante. Bueno, el índice glicémico mide la respuesta de la glucosa frente a un patrón de un alimento que en general es la glucosa en sí o el pan blanco. Y por otro lado, la carga glicémica mide esta respuesta, pero considera la cantidad de alimento a comparar. Por lo tanto, es un poco más representativa la carga glicémica, porque a veces el índice glicémico, uno dice, consumí puros alimentos bajos en índice glicémico, pero a lo mejor los consumió en gran cantidad, por lo tanto, igual la carga glicémica va a ser mayor. Entonces, esa es la principal diferencia. Y además que la carga glucémica te permite ajustar lo que serían las dosis, ¿no? de insulina. Claro. Es una herramienta que te facilita ese tema. Muy satisfecho con tu respuesta. Muchísimas gracias. Más que todo la carga, al menos en embarazadas, es para descubrir estadios tempranos de diabetes gestacional, por ejemplo. Es bien importante. No sé si la profesora Yaceri tiene algún comentario. No, quería felicitarlas, me parece que hicieron también un excelente análisis crítico. La profesora Angélica hizo una pregunta por el chat, la voy a leer para ustedes. En las limitaciones mencionan que no se realizaron pruebas bioquímicas para medir la adherencia a la dieta. ¿Qué indicadores bioquímicos serían? ¿Me escuchan bien? Sí. Realmente esa es una inquietud que nos quedó con el estudio porque ellos lo mencionan dentro de sus limitaciones. Si ustedes notan, nosotros les presentamos las 3 limitaciones que ellos expresan en su estudio y uno que nosotros consideramos adicional, pero realmente ellos no especifican a qué tipo de indicadores bioquímicos se refieren. Y es curioso porque además hicieron unos recordatorios de 24 horas de 3 días, pues que podrían ser un insumo adecuado para revisar cómo estaba la adherencia. No sé, mis compañeras, si tienen ahí un aporte adicional. Ahora bien, si esa fue una limitación, ¿qué indicadores bioquímicos ustedes sugerirían incorporar en un futuro estudio? Bien, ustedes plantearon allí algunas propuestas, ¿no? ¿Qué indicadores, si ustedes quisieran replicar este estudio? Bueno, uno sería pasar a carga glucémica, ¿no? Y otro, ajustar el tema y hacer hincapié en los valores bioquímicos. ¿Qué parámetros ustedes incorporarían? Bueno, considerando, porque ellos tomaron solo perfil lipídico y parámetros referentes a la glucosa. Pero si hacemos un análisis mayor, sería bueno haber hecho, por ejemplo, un hemograma, considerar albúmina para medir marcadores de desnutrición, ya que sabemos que la desnutrición está íntimamente ligada a los pacientes con fibrosis quística. Por otro lado, también se sabe que ahora está por un lado la desnutrición y también la obesidad. Por lo tanto, sería bueno tomar marcadores en relación a la función hepática, a lo mejor pedir una eco para ver cómo está la función en ese sentido. Y también quería mencionar que ahí en las limitaciones ellos señalan que no se ocuparon monitores continuos de glucosa. Pero ahí también nosotros en eso, porque eso es lo que ellos señalan, también lo discutimos porque los monitores continuos de glucosa servirían si se consideraban pacientes con diabetes. Sería mayor su utilidad. Pero ellos consideraron en este estudio niños que no tenían diabetes. Por respecto, puedes preguntar. Ellos midieron insulina, es que no recuerdo si estaba registrado en las tablas, creo que sí, midieron insulina. Hicieron la medición, pero no encontraron que fueran datos significativos y realmente no los resaltan, así como el perfil lipídico, simplemente lo dejan ahí en las tablas y de hecho en el estudio no lo mencionan como tal. ¿Hemoglobina glicosilada? Sí. Okay. Ahí Rafael, creo que ibas a comentar algo. Ajá. Lo que iba a hacer hincapié es
con la conversación que tuvimos acerca de los marcadores glicémicos o los equipamientos, era que pues la disponibilidad para un grupo como este, como Irán, tener esa disposición para darle al paciente estas máquinas era muy difícil, y también tener el mantenimiento para poder medir día a día pues, estos marcadores bioquímicos de glicemia. Entonces, esa fue una de las limitaciones que habíamos charlado con las chicas, y era con respecto a eso, que básicamente estos países, como están en guerra, pues la mayoría de todo su ingreso a la salud está más enfocado en la guerra que pues, en el cuidado hacia sus ciudadanos. Entonces, no creo que estas personas tuvieran, digamos que, la ayuda para poder dar este tipo de implementos para tener una consistencia sistemática acerca de los marcadores bioquímicos, o al menos en lo que respecta a glicemia, por un tiempo prolongado. Totalmente, no, coincido contigo, Rafael. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ya, de verdad estoy súper contento con estas ponencias del día de hoy. De verdad que felicidades no solo a este grupo, sino a los dos primeros grupos que han presentado su revisión. No sé si, Rafael, tienes algunas palabras de cierre. No, solo felicitar a los exponentes de hoy. Muchas gracias. Estuvieron muy buenas las exposiciones. De verdad, todas lo hicieron demasiado bien y cumplieron con lo que se esperaba, que era que fueran excelentes exposiciones, y lo fueron. Entonces, agradecer a ustedes que hicieron, compadecieron el día de hoy y que se animaron pues a hacer el workshop pues, en su diplomado de alimentación materno infantil. Entonces, muchas gracias. No sé si la profesora Yacereni quiere decir comentarios finales. Y de nuevo, obviamente, extender mi felicitación a todos. Hicieron un excelente trabajo. Felicidades a los tres grupos, un excelente análisis de cada uno de los trabajos, una excelente también elección de los trabajos, escogieron trabajos de calidad que daba para analizar muchas cosas muy interesantes, muy relevantes también. Y bueno, son una digna representación femenina aquí en el área académica, en el área profesional de la salud. Quedé súper feliz. Llenaron y superaron mis expectativas, y de verdad que me voy muy contenta y muy nutrida también de todo este conocimiento que ustedes hoy nos compartieron. Felicidades, y bueno, a incentivarlas a que sigan así de valientes y de estudiosas, actualizándose. Aquí obviamente en el instituto las puertas siempre están abiertas para ustedes, y es un placer tener estudiantes de una calidad profesional tan excelente como la de ustedes. Maravilloso, excelentes palabras. Yo tengo una invitación, Rafael Yacereni, para todos los asistentes que pueden activar su cámara para tomar esa bonita fotografía de cierre, compartirla en nuestras redes sociales, ya para ir luego a descansar, a disfrutar de este fin de semana, compartir con sus familiares. Ya, bueno, se logró cumplir con esta evaluación. Felicidades, ¿verdad?, a los tres grupos. Y bueno, ya se están animando a activar sus cámaras, y yo en breve procedo a la toma de la fotografía.